Hay una verdad que casi nadie quiere mirar de frente porque incomoda, descoloca y rompe muchas mentiras cómodas que nos contamos para poder dormir tranquilos. En los próximos minutos vas a entender algo que, una vez lo veas con claridad, no podrás dejar de verlo en tus relaciones, en tus deseos, en tus frustraciones y en tus decisiones más íntimas. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. No se trata de moral, no se trata de lo correcto o incorrecto, se trata de cómo funciona realmente el deseo humano, incluso cuando fingimos que no es así. Y si alguna vez te has preguntado por qué te atrae lo que te atrae, por qué repites patrones que juras odiar, o por qué otras personas parecen dominar el juego emocional sin esfuerzo, aquí empieza la respuesta. Observa tu vida cotidiana. Piensa en ese momento en el que alguien entra en una habitación y sin decir casi nada capta la atención de todos. No ha demostrado nada todavía, no ha explicado quién es, no ha pedido permiso. Y aún así algo se activa en los demás. Miradas, tensión, curiosidad. Ahora piensa en lo contrario, personas que hacen todo bien, que son correctas, previsibles, disponibles, y que sin embargo no despiertan deseo, ni respeto profundo, ni verdadera atracción. No es justo, pero es real. El deseo no responde al mérito, responde a la percepción. Mira las relaciones. ¿Cuántas veces alguien dice querer estabilidad, tranquilidad, comprensión, y termina deseando intensidad, desafío, misterio? ¿Cuántas veces alguien promete que valora la honestidad y luego se siente atraído por quien no se entrega del todo? No es hipocresía consciente. Es naturaleza humana actuando por debajo del discurso. El deseo no escucha lo que dices que quieres, escucha lo que tu sistema emocional reconoce como valioso. Lo ves también en el trabajo, en el estatus, en el poder. Personas que parecen no necesitar aprobación suelen recibirla. Personas que persiguen validación con desesperación suelen ser ignoradas. El deseo, en cualquiera de sus formas, sexual, social, emocional, se activa frente a la autonomía, no frente a la súplica. Frente a la escasez percibida, no frente a la abundancia regalada. Y aquí aparece la gran negación colectiva. Nos han enseñado a creer que el deseo debería ser justo, racional, coherente, moral. Pero no lo es. El deseo es primitivo, selectivo y profundamente estratégico, aunque no lo parezca. No busca igualdad, busca intensidad. No busca bondad, busca fuerza percibida. No busca transparencia total, busca tensión. Esto genera un choque interno enorme. Porque por un lado queremos ser aceptados tal como somos, y por otro lado deseamos lo que no es fácilmente accesible. Queremos que nos quieran sin esfuerzo, pero deseamos lo que no se nos entrega del todo. Esa contradicción no es un fallo personal, es una estructura psicológica compartida por casi todos los seres humanos. Tal vez te ha pasado sentirte atraído por alguien que no encaja con lo que deberías querer. O perder interés cuando alguien se vuelve demasiado predecible. O notar cómo tu deseo aumenta cuando sientes que puedes perder algo. Nada de eso te convierte en mala persona. Te convierte en humano. Lo peligroso no es sentirlo. Lo peligroso es no entenderlo. Porque quien no comprende su propio deseo termina siendo controlado por él. Reacciona en lugar de elegir. Persigue en lugar de posicionarse. Se adapta en lugar de dirigir. Y ahí es donde muchos caen en dinámicas de dependencia emocional, relaciones desbalanceadas o juegos de poder que no saben ni que están jugando. Maquiavelo entendía algo que hoy sigue siendo incómodo: los seres humanos no se mueven por ideales, se mueven por percepciones. Y el deseo es una de las percepciones más manipulables y más poderosas. No porque sea malo, sino porque es ciego cuando no se observa. Si alguna vez sentiste que algo te atraía aunque supieras que no te convenía, no estás solo. Si alguna vez te preguntaste por qué al dejar de perseguir, de repente te buscan, tampoco es casualidad. Hay una lógica interna, fría y silenciosa, que gobierna el deseo humano. Y entenderla no te vuelve cínico. Te vuelve consciente. En los próximos minutos vamos a entrar en ese territorio que casi nadie se atreve a explicar sin adornos. No para justificar impulsos, sino para dominarlos. No para manipular a otros, sino para dejar de ser manipulado por fuerzas que no comprendes. Porque cuando entiendes cómo funciona el deseo, deja de gobernarte desde la sombra, y pasa a estar frente a ti, donde puedes mirarlo, decidir y actuar con lucidez. Hay algo que casi nunca se dice en voz alta porque toca una fibra incómoda.
el deseo no siempre te hace sentir bien contigo mismo. No llega como una emoción limpia y ordenada. Llega mezclado con culpa, con confusión, con contradicción. Y cuando aparece, no te preguntas si es conveniente, si es lógico o si encaja con la imagen que tienes de ti. Simplemente aparece y te expone. Yo he observado, en mí y en otros, que el primer sentimiento que surge cuando reconoces un deseo profundo no es placer, sino tensión. Una presión interna difícil de explicar. El corazón se acelera, la atención se estrecha, la mente empieza a justificar, a negociar, a construir relatos para no aceptar lo evidente. Porque aceptar lo que deseas implica aceptar una verdad sobre quién eres ahora mismo, no sobre quién te gustaría ser. Tal vez lo has sentido así, una mezcla de atracción y vergüenza, de impulso y resistencia, de claridad y miedo. Sabes que algo te mueve, pero no quieres que te mueva tanto. Te dices que no es tan importante, que es pasajero, que no deberías sentirlo. Y sin embargo, vuelve. Una y otra vez. No porque seas débil, sino porque estás dividido. Cuando el deseo no está integrado, se vuelve ruidoso. Te distrae, te impacienta, te hace compararte, te vuelve reactivo. Aparece como ansiedad cuando no se satisface, como vacío cuando se reprime, como culpa cuando se reconoce. Y ahí es donde muchos empiezan a luchar contra sí mismos. Intentan ser mejores, controlarse, madurar, sin darse cuenta de que están usando la fuerza contra algo que necesita comprensión, no castigo. Hay una sensación muy concreta que acompaña al deseo no reconocido, la pérdida de centro. Dejas de actuar desde calma y empiezas a actuar desde carencia. Persigues señales, palabras, gestos. Interpretas silencios como rechazos, miradas como promesas. Te vuelves hipersensible porque algo dentro de ti está pidiendo dirección. Y cuando no se la das tú, intenta encontrarla afuera. También aparece otra emoción más silenciosa pero igual de peligrosa, el resentimiento. No hacia el deseo, sino hacia el mundo. Hacia quienes parecen vivirlo sin conflicto. Hacia quienes parecen tener lo que tú no. Y ese resentimiento no nace de la envidia superficial, nace de la desconexión interna. De sentir que hay una parte de ti que no tiene permiso para existir plenamente. Muchos confunden este malestar con baja autoestima, con miedo al rechazo, con inseguridad. A veces lo es. Pero muchas veces es algo más profundo. Es el choque entre lo que deseas y la identidad que has construido para sobrevivir, para encajar, para ser aceptado. El deseo amenaza esa estructura. Y toda estructura teme ser cuestionada. Por eso, cuando empiezas a mirar de frente tu deseo, no te sientes inmediatamente libre. Te sientes expuesto. Como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevabas años evitando. Ves impulsos que no encajan con tu discurso. Necesidades que no sabías que tenías. Hambres que no se resuelven con lógica. Y durante un tiempo, eso incomoda más de lo que alivia. Pero hay algo crucial que debes entender. Esa incomodidad no es una señal de error, es una señal de despertar. Es el precio inicial de la honestidad interna. Antes de sentir dominio, se siente caos. Antes de la claridad, aparece la contradicción. Y solo quienes atraviesan esa fase dejan de ser esclavos silenciosos de lo que desean. Cuando aceptas que el deseo no es moral ni inmoral, sino informativo, algo empieza a ordenarse. Ya no necesitas justificarte tanto. Ya no necesitas correr detrás de estímulos. Empiezas a observarte con más frialdad, con menos juicio y más precisión. Y ahí ocurre algo sutil pero poderoso, recuperas el eje. Porque el deseo entendido no te arrastra, te orienta. Te muestra dónde estás vulnerable, dónde estás vivo, dónde estás actuando por carencia y dónde por elección. Te revela no lo que te falta, sino lo que no has integrado. Y ese conocimiento, aunque duela al principio, es el inicio de una forma de poder que no depende de dominar a otros, sino de no ser dominado por ti mismo. Si te está gustando el video, suscríbete y deja un me gusta, puede que sea la última vez que veas este canal si no lo haces. Acompáñame en este camino de descubrimiento personal, prometo no decepcionarte. En nada vamos a profundizar más en cómo funciona la psicología y la psique humana. Seguimos escuchando. Durante mucho tiempo se creyó que el deseo era algo puramente personal, casi caprichoso. Hoy sabemos que no es así. La psicología lleva décadas demostrando que el deseo sigue patrones previsibles, que responde a estímulos concretos y que puede activarse, inhibirse o redirigirse según el contexto. Y cuanto más incómodo resulta aceptar esto, más poder tiene sobre quienes lo ignoran.
Uno de los estudios más reveladores se conoce como atribución errónea de la excitación. En este experimento, el psicólogo Donald Dutton observó algo inquietante. Cuando una persona experimenta activación fisiológica, corazón acelerado, tensión corporal, alerta, tiende a reinterpretar esa activación como atracción, incluso si el origen no es sexual. El cuerpo se activa primero, la mente justifica después. Esto explica por qué el deseo puede surgir en situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. No porque el objeto del deseo sea mejor, sino porque el sistema nervioso ya está encendido. El deseo no evalúa, asocia. Otro experimento clave es el efecto de la escasez, estudiado por Robert Cialdini. Cuando algo se percibe como limitado, difícil de obtener o potencialmente perdido, su valor subjetivo aumenta de inmediato. No porque sea objetivamente superior, sino porque el cerebro interpreta la escasez como señal de importancia. Aquí el deseo se revela como profundamente estratégico, quiere lo que podría desaparecer. Por eso lo disponible en exceso pierde atractivo. Por eso la distancia, el misterio y la autonomía activan más deseo que la entrega constante. No es crueldad, es programación evolutiva. También es fundamental comprender la teoría de la reactancia psicológica, desarrollada por Jack Brem. Este principio muestra que cuando una persona siente que su libertad de elección es amenazada, surge un impulso automático por recuperar esa libertad. Traducido al deseo, cuanto más sientes que algo no está garantizado, más lo deseas. No porque lo necesites, sino porque tu autonomía se siente en juego. El deseo aparece como una respuesta defensiva, no como un capricho romántico. Otro estudio perturbador es la paradoja de la elección, analizado por Barry Schwartz. Cuando las opciones son excesivas y todo está disponible, el deseo se diluye. La abundancia genera parálisis, no satisfacción. El deseo necesita límites para intensificarse. Necesita obstáculos para organizarse. Cuando todo está al alcance, nada se vuelve significativo. Esto explica por qué en una cultura de sobreexposición, el deseo se vuelve errático, impulsivo y fácilmente manipulable. Hay también investigaciones sobre la familiaridad y el aburrimiento, donde se observa que el cerebro humano responde con menor activación emocional a estímulos completamente predecibles. La novedad, incluso mínima, reactiva el sistema dopaminérgico. El deseo no huye de la seguridad, huye del estancamiento. Por eso muchas personas confunden estabilidad con falta de atracción, cuando en realidad lo que falta no es afecto, sino tensión psicológica. Y quizá uno de los más incómodos es el efecto halo inverso, estudiado en contextos de atracción social. Cuando alguien muestra necesidad, inseguridad o dependencia emocional, el cerebro del observador tiende a reducir su valor percibido, incluso si racionalmente dice apreciarlo. El deseo no responde bien a la carencia visible. Responde a la autosuficiencia percibida. Esto no es moral, es automático. Todos estos experimentos apuntan a la misma dirección. El deseo humano no es un juez justo, es un sistema de señales. Señales de poder, de autonomía, de escasez, de activación. Y cuando no entiendes esas señales, te conviertes en su juguete. Reaccionas sin saber por qué. Persigues sin entender qué te mueve. Idealizas sin ver la estructura que te arrastra. Maquiavelo no hablaba en términos de dopamina o reactancia, pero entendía la lógica profunda. Los seres humanos no desean lo que es correcto, desean lo que parece valioso. Y lo valioso no se define por moral, sino por percepción. Quien domina la percepción, domina el deseo. Quien ignora esta dinámica, termina atrapado en ella. Si alguna vez te preguntaste por qué te atrae lo que te desordena, porque pierdes interés cuando todo está asegurado, o porque el misterio pesa más que la transparencia total, ahora sabes que no es azar ni debilidad. Es estructura psicológica. Y lo que se puede estudiar, se puede comprender. Y lo que se comprende, deja de gobernarte en silencio. Hay un punto en el que entender ya no es suficiente. Porque puedes comprender cómo funciona el deseo, puedes reconocer los patrones, incluso puedes detectar cuando se activan, y aún así seguir reaccionando igual. Ahí es donde muchos se quedan atrapados, en la lucidez pasiva. Ven el mecanismo, pero no lo gobiernan. Y la diferencia entre quien observa su deseo y quien lo dirige es la diferencia entre vivir condicionado o vivir con intención. Lo primero que quiero que entiendas es esto: no estás obligado a obedecer cada impulso que aparece en ti, pero tampoco estás condenado a reprimirlo. El verdadero dominio no nace de la negación, nace de la canalización. El deseo es energía. Y toda energía que no se orienta se dispersa o se vuelve destructiva.
pero cuando se orienta, se convierte en motor. Empieza por algo incómodo pero esencial, deja de justificarte. Cada vez que sientes un deseo intenso y lo tapas con excusas morales, con discursos aprendidos o con autoengaños, pierdes información valiosa sobre ti. No se trata de actuarlo todo, se trata de escucharlo todo. Pregúntate, ¿qué hay realmente detrás de este impulso? ¿Necesidad de validación? ¿Hambre de intensidad? ¿Deseo de poder, de conexión, de reconocimiento? El deseo siempre señala algo más profundo que el objeto aparente. Luego viene el paso que casi nadie quiere dar, recuperar el ritmo. El deseo se vuelve peligroso cuando te acelera. Cuando te empuja a escribir, a buscar, a exponerte, a entregarte sin centro. El dominio empieza cuando puedes sentir el impulso y no moverte inmediatamente. Esa pausa, ese silencio interno, es poder puro. No porque te enfríe, sino porque te devuelve el control del tiempo. Y quien controla el tiempo, controla la interacción. Empieza a entrenar tu presencia. El deseo responde a estados internos, no a palabras bonitas. Cuando estás en calma, cuando no necesitas convencer, cuando no buscas provocar reacción, algo cambia en cómo eres percibido. No porque juegues a nada, sino porque ya no estás en carencia. La ausencia de urgencia es una señal potentísima. Y no se finge. Se construye trabajando tu eje interno. También necesitas aceptar algo duro, no todo deseo merece ser alimentado. Algunos impulsos nacen de heridas antiguas, de vacíos no resueltos, de identidades incompletas. Si los sigues sin cuestionarlos, te llevarán siempre al mismo lugar. Dominar el deseo implica distinguir, esto me expande, esto me reduce. Esto nace de fuerza, esto nace de miedo. Esa discriminación no es represión, es inteligencia emocional aplicada. Empieza a usar el deseo como brújula, no como amo. Observa dónde aparece con más fuerza. Ahí hay información sobre lo que aún no has integrado. Tal vez es ambición que no te permites. Tal vez es intensidad que has reprimido por parecer correcto. Tal vez es necesidad de autonomía que has sofocado por miedo a perder vínculos. El deseo no miente, pero exagera. Tu tarea es decodificarlo, no obedecerlo ciegamente. Y aquí viene algo crucial. Cuando empiezas a gobernar tu deseo, cambia tu forma de relacionarte. Dejas de perseguir. Dejas de sobreexplicarte. Dejas de buscar señales constantes. Empiezas a elegir desde plenitud, no desde hambre. Y eso, aunque no lo digas, se nota. En tu postura, en tu voz, en tu ritmo, en tus silencios. El deseo de otros empieza a responder distinto cuando el tuyo ya no te controla. No se trata de volverte frío ni distante. Se trata de volverte íntegro. De no estar dividido entre lo que sientes y lo que muestras. De no traicionarte por aprobación ni castigarte por sentir. El dominio interno es atractivo porque es raro. La mayoría vive reaccionando. Muy pocos gobiernan. Si empiezas hoy a observar tu deseo sin juicio, a pausar antes de actuar, a canalizar en lugar de reprimir, algo profundo se reorganiza. Dejas de vivir a merced de impulsos invisibles y empiezas a habitar tu vida con más coherencia. Y esa coherencia, aunque no haga ruido, es una de las formas más sólidas de poder que existen. Cuando empiezas a vivir desde este lugar, no desde la negación del deseo ni desde su obediencia ciega, sino desde su integración consciente, las consecuencias no son pequeñas. No son cambios cosméticos. Son reordenamientos profundos en la forma en que te mueves por el mundo, en cómo eliges, en cómo te eligen, en cómo sostienes la presión sin romperte. Lo primero que cambia es tu relación con la frustración. Antes, la frustración te empujaba a reaccionar, a insistir, a forzar, a explicarte, a ceder. Ahora se convierte en información. Cuando algo no se da, no lo vives como un rechazo a tu valor, sino como una señal sobre el contexto, el momento o el tipo de deseo que estaba operando. Dejas de tomártelo todo como algo personal. Y esa distancia interna te vuelve más estable, más claro, más difícil de descolocar. Luego cambia tu manera de vincularte. Ya no buscas completar vacíos a través de otros. No entras a relaciones para calmar ansiedad ni para sentirte validado. Entras desde elección. Eso hace que toleres mejor la incertidumbre, que no negocies tus límites por miedo, que no confundas intensidad con conexión. Y, paradójicamente, cuando dejas de necesitar, te vuelves más deseable. No porque juegues a la escasez, sino porque tu energía ya no pide, propone. También cambia tu relación con el poder personal. Empiezas a notar cuando una decisión nace del impulso y cuando nace del criterio.
cuando estás persiguiendo una emoción y cuando estás construyendo una dirección. Esto se traduce en menos arrepentimiento, menos desgaste mental, menos ruido interno. No porque ya no sientas, sino porque sientes sin perderte. A nivel práctico, esto impacta en tu trabajo, en tus proyectos, en tu ambición. El deseo canalizado se convierte en enfoque. La energía que antes se iba en fantasías, comparaciones o impulsos reactivos empieza a invertirse en acciones sostenidas. Te vuelves más consistente, menos brillante por momentos, pero mucho más efectivo a largo plazo. Y eso, en un mundo de impulsos cortos, es una ventaja enorme. Hay otro cambio silencioso pero decisivo: dejas de ser predecible. Cuando tu deseo no te arrastra, no reaccionas como se espera. No respondes desde la herida, ni desde la urgencia, ni desde el orgullo herido. Respondes desde una pausa que descoloca. Y esa imprevisibilidad, nacida de la coherencia, no del caos, te protege. Te vuelve menos manipulable, menos explotable, menos vulnerable a juegos emocionales. Con el tiempo, también cambia tu diálogo interno. La culpa pierde fuerza. El autoengaño pierde utilidad. Empiezas a hablarte con más verdad y menos drama. Reconoces tus impulsos sin idolatrarlos. Reconoces tus límites sin castigarte. Y esa relación contigo mismo crea una base sólida para todo lo demás. Porque quien se gobierna por dentro no necesita dominar por fuera. Quizá el cambio más profundo es este: dejas de huir de ti. Ya no necesitas distraerte para no sentir. Ya no necesitas justificarte para no mirarte. Aceptas que eres complejo, contradictorio, intenso, y aún así capaz de dirigir tu vida con criterio. Esa aceptación no te hace complaciente, te hace responsable. Y la responsabilidad es la antesala de la libertad real. Si sigues estas pautas: observar sin juzgar, pausar antes de actuar, canalizar en lugar de reprimir, elegir en lugar de perseguir, tu vida no se vuelve perfecta. Se vuelve habitable. Menos ruido, más dirección. Menos reacción, más decisión. Menos hambre, más presencia. Y desde ahí, algo se consolida. Ya no eres definido por lo que deseas en secreto, sino por cómo usas esa fuerza para construir una vida que no te traiciona. Esa es la diferencia entre ser gobernado por el deseo y convertirlo en tu aliado más potente. Hay una última capa de todo esto que casi nadie aborda porque exige una madurez poco común. Vivir con el deseo integrado te obliga a asumir un tipo distinto de soledad. No una soledad triste, sino una soledad soberana. Cuando ya no reaccionas desde el impulso, cuando no corres detrás de estímulos para sentirte vivo, cuando no te traicionas para ser elegido, muchas dinámicas dejan de sostenerse. Personas, rutinas y promesas que antes parecían imprescindibles pierden fuerza. Y eso, al principio, desorienta. Pero es precisamente ahí donde aparece la verdadera identidad. No la que se construye para gustar, sino la que se sostiene cuando no hay aplauso. Empiezas a notar que tus decisiones pesan más. Que decir no deja de ser una amenaza y se convierte en un filtro. Que elegir con calma te coloca, casi sin esfuerzo, en un lugar de respeto silencioso. No porque seas distante, sino porque ya no estás disponible para cualquier cosa. Integrar el deseo también transforma tu relación con el placer. Deja de ser algo que te controla para convertirse en algo que eliges. Disfrutas con más intensidad porque no necesitas devorarlo todo. Sabes esperar. Sabes detenerte. Sabes retirarte antes de perderte. Y esa capacidad de retirarte, cuando podría seguir, es una forma de poder que pocos entienden. Es la señal de que mandas tú, no el impulso. Con el tiempo, empiezas a reconocer el deseo ajeno con más claridad. Ves cuando alguien actúa desde carencia, desde validación, desde miedo a perder. Ya no te engancha igual. Ya no te confunde. Puedes sentir empatía sin caer en la trampa. Puedes conectar sin diluirte. Puedes amar sin desaparecer. Porque no negocias tu eje interno. Hay algo profundamente transformador en vivir así, tu energía se vuelve coherente. No estás fragmentado entre lo que deseas y lo que muestras. No necesitas esconderte ni exhibirte. Simplemente estás. Y esa presencia, sin espectáculo, tiene un peso enorme. La gente lo percibe aunque no sepa explicarlo. No es magnetismo artificial. Es alineación. Este camino no es para todos. Requiere renunciar a ciertas gratificaciones rápidas. Requiere atravesar incomodidades internas. Requiere mirar partes de ti que preferirías no ver. Pero también ofrece algo que pocos experimentan, la sensación de habitar tu vida sin huir de ti mismo. De tomar decisiones que no te dejan vacío después.
de desear sin perderte, de elegir sin miedo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el deseo no es el problema. El problema es vivir a oscuras respecto a él. Cuando lo entiendes, cuando lo integras, cuando lo usas como información y no como orden, algo se asienta. No te vuelves perfecto, te vuelves íntegro. Y en un mundo lleno de impulsos desbordados y voluntades fragmentadas, la integridad es una forma silenciosa, profunda y duradera de poder. Hay una idea final que quiero dejarte grabada con claridad, porque resume todo lo que has escuchado y, si la entiendes de verdad, cambia la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. No hay nada más peligroso que un ser humano que no entiende lo que desea, y nada más poderoso que uno que sí lo comprende. La mayoría vive empujada por impulsos que no reconoce. Cree elegir, pero reacciona. Cree amar, pero compensa carencias. Cree decidir, pero obedece tensiones internas que nunca se ha detenido a observar. No porque sea débil, sino porque nunca le enseñaron a mirar hacia adentro con honestidad brutal. Y esa ignorancia interna es el terreno perfecto para la manipulación, la dependencia y la frustración crónica. Cuando no entiendes tu deseo, otros lo leen antes que tú. Saben cuando estás hambriento, cuando buscas validación, cuando temes perder, cuando te conformas por miedo. Y en ese momento, aunque no lo notes, cedes poder. No porque seas ingenuo, sino porque estás desconectado de tu eje. Este recorrido no iba de volverte frío, distante o calculador. Iba de algo mucho más profundo, dejar de traicionarte para encajar, dejar de huir de lo que sientes, dejar de actuar desde la urgencia emocional. Iba de recuperar el gobierno interno. Porque el verdadero dominio no empieza afuera. Empieza cuando puedes sentir un impulso intenso, y aún así elegir. Aceptar tu deseo salvaje no te convierte en esclavo de él. Te convierte en adulto psicológico. Te permite ver con claridad qué parte de ti busca intensidad, qué parte busca refugio, qué parte busca poder, qué parte busca amor. Y cuando puedes distinguirlas, dejas de confundirlas. Ya no pides amor cuando necesitas identidad. Ya no buscas intensidad cuando necesitas dirección. Ya no persigues personas cuando lo que falta es coherencia interna. La integración del deseo trae una calma distinta. No es ausencia de emoción, es presencia sin descontrol. No es desapego frío, es elección consciente. Empiezas a moverte con menos ruido interno. A tomar decisiones que no necesitas justificar después. A sostener silencio sin ansiedad. A retirarte sin sentir que pierdes valor. Y eso cambia todo. Cambian tus relaciones, porque ya no negocias tu dignidad por afecto. Cambia tu ambición, porque deja de ser escape y se vuelve construcción. Cambia tu forma de estar en el mundo, porque no te defines por lo que deseas ocultamente, sino por cómo usas esa energía para crear una vida que no te fracture por dentro. Este camino no promete comodidad. Promete lucidez. Y la lucidez a veces duele, pero siempre libera. Porque una vez que ves cómo funciona tu deseo, ya no puedes fingir que no sabes. Y esa responsabilidad es el precio de la verdadera libertad. Si algo quiero que recuerdes es esto: tu deseo no es tu enemigo. Es tu materia prima. Puedes dejar que te arrastre, puedes reprimirlo hasta que se vuelva tóxico, o puedes hacer lo que muy pocos se atreven a hacer: mirarlo de frente, entenderlo y gobernarlo. Cuando haces eso, algo se cierra. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas esconderte. Empiezas a vivir desde un lugar más entero, más firme, más real. Y en un mundo donde la mayoría vive fragmentada, esa integridad silenciosa es una forma de poder que no se grita, pero se siente. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas. Ahí termina este viaje. Y ahí empieza el verdadero trabajo: vivir sin huir de ti mismo.